Bueno, hoy vamos a la sección siguiente, que es el Jnana Yoga. Así que esta creo que es la tercera tanda, la tercera sección. No está habilitada todavía, ¿no? Sí. Sí, hoy. Como en todas las secciones de acá de Moodle ponemos algún maestro representativo de cada una de las formas del yoga. Este yogi, Vivekananda, en realidad puede ser representativo de todas las ramas del yoga. Pero bueno, fue una persona que especuló mucho y ahora vamos a ver que esto tiene sentido sobre todo dentro del Jnana Yoga. Especuló filosóficamente. Para entrar en tema, vamos a agarrar esto que está agregado, que son una serie de preguntas. A ver si podemos... Las vamos a leer. Lo que les voy a proponer es que estas preguntas las leamos, cada uno las va leyendo haciendo una pausa entre una y otra. O sea que cuando al que le toca espera un poquito, no se manda enseguida. No las vamos a contestar, pero vamos a ver, este es el estilo de cuestiones del Jnana Yoga. Bueno, entonces la leemos despacito, dale, empezá por la primera, claro. ¿Hay conciencia de alma? ¿Cómo? ¿Eso es conciencia o alma? ¿A dónde dice? Ahí, la primera, ¿hay algún tipo de conciencia? Dale. ¿Hay algún tipo de conciencia después de la desaparición física del cuerpo? ¿La hubo antes de su aparición? ¿Hay una diferencia fundamental ontológica entre la materia inerte y la inteligencia? Si es así, ¿puede ser que la materia inerte haya dado lugar a la formación de inteligencia como la manifestada en los seres vivos? ¿Alguna inteligencia anterior creó todo este universo en el que estamos y somos una consecuencia de esa creación? Si es así, ¿para qué creó todo esto? Claudia. Dijo que era una pausa. ¿Puede una causa inteligente producir efectos que no poseen inteligencia? Sí. ¿Qué subsiste del hombre después de la muerte? ¿Cuál es mi rol en este mundo y en esta vida? ¿Es la vida solo sufrimiento? ¿Siempre la vida acaba mal? ¿Cuál es el sentido profundo de vivir? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad de todas las circunstancias en las que vivo? ¿Cómo es la mejor forma en que debo comportarme para vivir feliz o al menos para no sufrir? ¿Hay algún criterio último para determinar qué cosa está bien y qué cosa está mal? ¿Tengo algún propósito individual o especie? ¿No es lo mismo cualquier cosa que haga? ¿Se trata solo de vivir lo mejor posible y lo más posible? ¿Por qué? Si al actuar estoy convencido de lo que hago, luego surgen en mí puntos de vista que cuestionan lo hecho. ¿Quién opina así de distinto? ¿De dónde viene esa voz? ¿Cómo resolver los problemas concretos de cada día y quedar en paz conmigo mismo? ¿Cómo enfrentar la angustia de ver que el tiempo pasa y que todas las cosas cambian inexorable e imperceptiblemente? ¿Hay alguna recompensa para las acciones correctamente hechas, aunque no la percibamos claramente? ¿Hay otro
nuestro universo sutiles e imperceptibles? ¿Para qué todo esto? ¿Cómo plantear mi relación con mis seres queridos? ¿Qué respuestas dar para estar en paz? Con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, con mis antiguas parejas, con mis amigos, con los seres necesitados, con los soberbios, con los poderosos, con los desconocidos. ¿Qué hacer con mi trabajo que no me satisface y consume todas mis fuerzas? ¿Cómo cuidar mi cuerpo en las actuales circunstancias en que está? ¿Cómo canalizar esta necesidad de hacer algo importante, de ayudar a alguien, de saber ¿Qué es este impulso de hacer algo sin saber exactamente qué? ¿Cómo investigarlo? ¿Cómo realizarlo? ¿Está verdaderamente mal equivocarse? ¿Cómo saldar mis deudas y vivir en paz el resto de mi vida? Bueno, creo que no hay más. A ver, no hay más, ¿no? No hay más. Sí, porque esto es doloroso. Sí, tanto. Bueno, Entonces, a ver. No me alcanza esta vida. no, vamos a llegar a esto. Sí, ya está. Me quedo con la última. Bueno, estas son las cuestiones que de alguna manera son las prácticas de Jnana Yoga. Jnana Yoga pretende responder este tipo de preguntas. Y bueno, vos podrás decir, esto es una tontería, esto que pavada. Mejor hacer posturas. Bueno, entonces tu inclinación es el Hatha Yoga. O podrás decir, no, mira, a mí lo que me gusta es estar sentado Om en silencio. Bueno, entonces tu inclinación es el Raja Yoga. Ahora, si vos sos una persona que te cuestionás cosas profundas, que indagás, que querés llegar cada vez más lejos en la indagación, y es una indagación, fíjense que esta indagación, ahora vamos a ver, que empieza por la razón, es una indagación intelectual. Bueno, entonces tu inclinación es hasta esta rama del yoga, que se llama Jnana Yoga. Estas son las cuestiones. Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo? Sí, yo creo dale. que de todas maneras, vos decís de las inclinaciones, ¿no? Sí. Pero uno puede tener dos inclinaciones o tres. Sí, claro. Porque, O está bien. ¿cómo se llamaba el que era Raja Yoga. El Bhakti. Bhakti? El Bhakti es el devocional. El devocional. Todavía no lo vimos. No. Ah, ¿cuál vieron entonces? Perdón. Es el que, Raya. que tiende a meditar. Yo creo que ustedes están en cada uno. Sí. A lo mejor uno con más intensidad o con más virtudes para generar algo, ¿no? Sí. Le voy a decir algo. Uno en general empieza por una por una de estas ramas. En general hay una que te atrae, que es la que te atrapa. Pero a medida que se va profundizando, el yogi practica todas. Sí, yo O soy tiene que cristiana. pasar por todas, me parece. No sé si tiene, pero es natural que Vos sienta traes necesidad una de por ser- naturaleza. ¿Cómo? Una por naturaleza traes, Sí, digamos, ¿no? sí. Traes una inclinación. Claro. Es la que te atrapa. Si que vos, por ejemplo, te puede atrapar ver a alguien haciendo posturas y decís, uy, yo quisiera poder hacer algo así. Y bueno, entraste. Una vez que entraste, empezás a ver las cosas que hay detrás, empezás a engancharte con la respiración, después con la meditación, y entonces a medida que uno va avanzando, al principio, yo me acuerdo que decía, a mí la Bhakti Yoga nunca va a ir conmigo. Y entre las que yo decía nunca va a ir conmigo era Yogananda. Para mí los libros de Yogananda eran tonterías, pavadas. No pavadas, digamos, pero eran algo que
no eran huesos duros de roer. A mí me gustaban los huesos duros de roer. Las posturas, la meditación. Y bueno, cayó en mis manos Autobiografía de un Yogi. Ay, lo estoy leyendo. Y bueno, viste, bueno, me hice devoto de Yogananda, tomé todas las lecciones de Yogananda, voy al templo, bueno, ahora hace mucho que no voy, pero iba todos los domingos, los sábados. O sea que, y ahí es muy devocional, es esencialmente devocional. Bueno, quiero decir, no tomes partido demasiado definitivo, porque después vas a ver que las cosas se empiezan. Igualmente está todo como relacionado, ¿no? De acuerdo a las preguntas que leímos recién todos, enfoca mucho el tema al autoconocimiento y al discernimiento, el Sí. saber cómo actúo, por qué actúo así. Sí. Y eso lo vimos en Patanjali, digamos. Patanjali también. Se hablaba claro. que del discernimiento, como saber, bueno, quiero hacer esto, lo voy a hacer igual, bueno, pero con el discernimiento saber qué es lo que va a pasar y hacerme cargo. Sí, pero hay dos diferencias fundamentales que las vamos a ver del Jnana Yoga con el Raja Yoga. El Raja Yoga, ¿se acuerdan cuál es la definición de yoga que da Patanjali? ¿El yoga en general? Sí. El segundo sutra. Yoga, dale. Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Qué quiere decir eso? Parar la mente. O sea, Patanjali es definitivo. Te dice, vos estás en yoga cuando tu mente paró. El Jnana Yoga, y esta es la diferencia, usa la mente. O sea, el Jnana Yoga pone a funcionar la mente. Pero claro, el final del camino del Jnana Yoga coincide con el de Patanjali, porque usa la mente para que después pare. Para que darle después. Pero en principio esas son dos diferencias muy grandes. Si Patanjali te dice para y el Jnana te dice dale, indagar. La otra gran diferencia que vamos a ver después es que Patanjali tiene como metafísica fundante el Samkhya. ¿Y el Samkhya qué era? ¿Era dualista o no? Sí. Era dualista, postulaba, por un lado estaba Prakriti y por otro lado estaba Purusha. Eran dos entidades metafísicas ontológicamente diferentes. Claro. El Jnana, no. El Jnana es una derivación de los Vedas que postulan el monismo, o sea, uno solo. Al final hay uno solo. Entonces, todo es ese uno. Nosotros también somos parte de ese uno. Entonces, con la razón que forma parte de ese uno, estamos haciendo un tránsito hacia esa unidad. Estas son las dos grandes diferencias y por supuesto, bueno, sí, son las dos grandes diferencias que hay, el Raja Yoga y el Jnana Yoga. Sí, ahora esta diferencia metafísica, en definitiva, Patanjali no sabes en qué termina. Él habla de una generación del cosmos, pero no donde finaliza. En cambio, el Jnana Yoga está diciendo que somos toda una unidad final. Sí, es cierto, yo sostengo esa teoría, me identifico con lo que estás diciendo. Pero en realidad todos los que estudiaron a Patanjali dicen que él tiene una metafísica dual. Está Purusha y está Prakriti. Y que la liberación, o sea, el estado de yoga, se consigue cuando Purusha se puede desidentificar de Prakriti. Como dos cosas. Sí, yo sostengo lo que vos decís. Yo sostengo que Patanjali guarda silencio de cómo sigue después. No dice nada. Él dice, termina sus aforismos diciendo algo así como el yoga, el estado supremo, el samadhi supremo, él lo llama Dharma Mega Samadhi, que es el samadhi máximo. Es la nube de virtud, lo traducen acá. Dharma Mega Samadhi. Ahora, ¿qué es eso? No sabemos. Él dice que hay un estado supremo, pero no sabemos qué quiere decir. No sabemos. Lo traducen como el supremo aislamiento de la materia, ¿no? Yo no estoy seguro que sea así. A lo mejor... Al decirlo así no parece agradable, no parece una meta ir a buscar. No. Porque la soledad en el ser humano es fea, ¿viste? Sí. Dicen que es el Claro. aislamiento, pues igual. Y bueno, Pero la vas a ver... finalidad del ser humano no es la estar
o sea, estar en uno. Sí, pero Que no es soledad, hay, pero hay es- que definir qué es el uno. Si es una. La palabra es una, ¿no? Sí, hay que ponerle otro nombre. Claro, no es un estado de no de autismo. Un claro, autista no es un yogi. Un autista no es un yogi. No, No es ese. no, pero habla de lo uno de conocerse y hacer el todo. ¿No? Es esto Claro. de saber cuál es tu misión. Sí. Pero vas a ver que todas las ramas del yoga llega a un punto de que no te gustan, excepto una, que va a ser el yoga integral. No me gusta porque. Y va a haber alguna, por ejemplo, Patanjali no te gusta porque, y bueno, no, el aislamiento a mí no A me mí me gusta. gusta, me parece que es muy. Claro, pero si la meta es, a lo que acabas de decir, si la meta es el aislamiento supremo, ya, viste, Igualmente no yo me creo que es gusta. como, Es es una muy parecido a las traducción, religiones, es también. como por ejemplo, yo soy católica apostólica romana, es como asemejarme a lo que dice Patanjali, es como en mi religión asimilarlo a lo que dice un cura, por ejemplo, un sacerdote, son como extremos, como devotos, Sí, ¿no? sí. Entonces yo puedo estar de acuerdo o gustarme lo que dice Patanjali sin llegar a ese ejercicio permanente. Sí, Yo creo que Patanjali cuando habla de aislamiento es una traducción además. sí, es una traducción. Habría que ver qué Sí, dice que lo Patanjali. tradujo alguien que no era un yogi. No, porque Era a un lo mejor el erudito. aislamiento tiene que ver con que te desprendes mucho de la materia, aislamiento del mundo a lo mejor. Y bueno, esas son, lo que vos estás diciendo son especulaciones Sí. que hacen los que estudiaron, se pasaron la vida estudiándolo a Patanjali. Y una de las especulaciones es esa. Pero a Dice, mí bueno, Patanjali me gusta todo el recorrido que hace y cómo va No sé, tomando para mí- conciencia poco a poco de Para mí es la evolución de la especie humana. No van a estar la materia. ¿Cómo? No van a estar materia. Como una evolución, digamos. Ah, sí, seguro. Como una evolución física. bueno, ahora entonces vamos a ver un ejercicio típico de Jnana Yoga. Todo esto ustedes lo tienen acá, lo estoy sacando directamente del sitio, ¿no? Sí. O sea que en casa se puede agarrar y hacer lo mismo que estamos haciendo. Bueno. El que practica Jnana Yoga, se llama Jnana Yogi, toma textos y reflexiona sobre él. Nosotros vamos a tomar, este texto es cortito, es una especie de poesía, ¿no? Que está sacada de una Upanishad, a ver si no me acuerdo mal, vamos a ver, creo que es una Upanishad. Kena Upanishad, sí, es una Upanishad. Vamos a recordar, las Upanishads son textos donde está intrincadamente relacionada la filosofía, la metafísica, la poesía, o sea que son textos que además de ser profundamente filosóficos, son hermosos, ¿no? Van a ver esto que vamos a La leer. poesía que más me dijiste. Filosofía, poesía y metafísica. Y canto también. ¿Cómo? Y canto también. Canto Son también, sí, canto también. Se lo puede escuchar cantando. Bueno, a ver quién lo lee esto. Vamos a leer los primeros 4 renglones. ¿Yo? Dale. Aquel es conocido por quien cree no poder conocerlo. Quien cree conocerlo, en verdad, no lo conoce. Bueno, a ver quién se le anima a esto. Aquel Fíjate. sería lo que yo le llamo Dios, Lo supremo. el supremo, ahí está. Es aquel. ¿Y qué es esta paradoja? Es conocido por quien cree no poder conocerlo. Me parece que se está más en la inocencia, ¿no? Ahí anda bien. A ver, Quien cree empezá a ver. conocerlo, que es el soberbio y todo lo sabe, en verdad No vayas tan lejos, no vayas tan lejos. A ver, ¿qué significa conocerlo? Yo creo que las almas más puras también, quizás los niños, ¿no? Los chicos. También. ¿Qué significa conocer? Es tener la experiencia. conocer es saber los espíritus,
también la materia. Es sentirse parte de. Acá está hablando de conocimiento racional. Es conocido por quien cree no poder conocerlo. ¿Por qué dice eso? Porque no es sabio. Claro, porque especula. Yo puedo decir, bueno, vamos a analizar las cualidades de Dios. Y empiezo a especular con las cualidades de Dios y por ahí, en esa especulación, llego a una contradicción, entonces empiezo a sacar conclusiones racionales. Ahora, ¿eso es acercarme al Creador? No. Es conocimiento, ¿no? Es conocimiento. Queremos conocer. Claro. O sea, eso frente a un devoto, digamos, no hay. Imagínate, bueno, no sé si leyeron los cuentos de San Francisco de Asís. ¿Viste? La exaltación, o cualquiera de los santos. Bueno, eso es un conocimiento que no es este conocimiento que está hablando acá. Y Es un conocimiento por revelación. ¿qué quiere decir? Quien cree conocerlo en verdad no lo conoce. Entonces, resumiendo esto que estamos Quien diciendo. cree conocerlo, No tuvo la. claro, no el que experimentó. se acerca al Supremo con una cuestión racional, no No lo conoce. Sí, aquel en realidad puede ser el Supremo, es una interpretación. Esto viene de las Upanishads. Las Upanishads son parte de los Vedas y los Vedas son monistas, o sea, uno. Pero también aquel, en este contexto, puede querer decir el ser propio, el sí mismo propio. También. O sea, todo lo que sea una manifestación del espíritu. Bueno, vamos al segundo. Aquel no puede ser comprendido por quienes pretenden conocerlo, precisamente porque lo toman por un objeto de conocimiento, como ocurre con un simple dato del mundo exterior. que no es empírico. Y esto, a ver, pero bueno, dale, Porque desarrollémoslo. aquel no es empírico. ¿Cómo? Aquel no es empírico. ¿Por qué no es un objeto de conocimiento? Que no es racional. Bueno, yo puedo analizar cosas que no sean racionales. A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo puedo tomar? Algo que no sea racional, La belleza. la belleza. Y puedo tomarla como objeto de conocimiento. Pero ¿por qué aquel no puede ser Porque es el desconocido. tomado como objeto de conocimiento? ¿Cómo? Porque es el desconocido. No. Comprendido. Y porque comprender está pasando también, o sea, tiene que ver con el conocer y tiene que ver que le pone no le pone sentimiento tampoco. ¿Por qué no es un simple dato del mundo exterior? ¿Y por qué no puede ser tomado como objeto de No es conocimiento? material, Porque no sale desde ahí. Es espíritu. es puro espíritu. La respuesta está dentro. Bueno, voy a dar vuelta a la pregunta. ¿Verdad? ¿Quién es el que conoce? Y puros. Y entonces No puede conocerse. no puede conocerse a sí mismo, es el que conoce, No puede mirarse la cara. es el que conoce, es el que ve, como dice Patanjali. El conocedor. Aquel es el que ve, el conocedor. Entonces no puede tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento porque no es un simple dato del mundo exterior. ¿Bien? ¿Sigo? Bueno, esto estamos pasando bastante rápido, pero esto Da para más. da para más. Ahora después vamos a ver, yo ahora quiero hacer una pasada rápida y después vamos a hacer una experiencia con esta cosa. Bueno, a ver quién lee los 4 renglones que siguen. Aquel es comprendido por quienes saben que no pueden conocerlo, pues estos intuyen que es el sujeto absoluto. Pero complementa lo anterior. Sí, a ver, dale, desarrollalo. Digamos, justamente como decías, que no puede ser tomado por un objeto de conocimiento, los que saben que no pueden conocerlo son aquellos que, bueno,
porque reconoce que está dentro de uno. Y bueno, lo intuyen porque de otra manera no lo podés percibir. Claro, pero acá hay dos cosas, dos palabritas que después se van a convertir en sustanciales en la práctica del Jnana Yoga. El Buddhi intuye. Comprendido e intuye. Comprender e intuir. Claro. O sea, está diciendo, aquel es comprendido por quienes saben que no pueden conocerlo. Sí. Porque primero pasó otra cosa. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una intuición. Claro. Intuye. Hubo una intuición. Bueno, este juego de dos... La intuición es el que cuando... O sea, te comprendo pero no te entiendo, como dicen, ¿no? Te comprendo pero no te entiendo. No, tampoco es, porque comprender e intuir también tiene que ver con la razón. Comprender y entender tiene que ver con la razón. Intuir es el conocimiento directo. Sí. Y esta es la escalera que va a seguir el Jnana Yoga, que habíamos hablado el otro día, un poco adelantando esto. Intuir sería como un... O sea que si no hay intuición no lo puede comprender. Y sí, ¿no? Intuir es, Sí o sí. es una aprehensión interna. O sea, Sí, cuando pero yo intuyo algo, no lo estoy describiendo. No lo puedo describir. En este caso, intuición sería una Pero percepción. necesitas la intuición para en este caso. Se tiene que activar eso. Sí, estas cuestiones, Si no, no tenés la experiencia. aprender, es con una H entre medio. No es aprender, Se reaprende. claro, digamos, aprender es con la razón, pero aprender con H intermedia es agarrar. Es decir, vos podés tener una aprehensión, aprender, decís, tengo un pálpito. Sí. ¿Qué pálpito tenés? No sé, un pálpito, no lo puedo describir, algo va a pasar. Sí. Eso es un conocimiento directo. Ahora, cuando digo, mirá, cortaron la autopista Ilia, así que hay un lío con el tránsito, eso es conocimiento, y después saco conclusiones, ¿no? De lo que, con los datos que obtuve, saco conclusiones de lo que debe estar pasando, entonces eso es un conocimiento racional, una comprensión racional. Que eso ya es conocimiento porque ya viene la memoria, se activa La todo eso, razón, claro. analizar, sintetizar, tomar experiencias pasadas, Claro. asociarlas con lo que está pasando. Toda esta manipulación de la información la hacemos a través de la mente. Bueno, seguimos uno más. A ver, uno más. Dale. ¿Quién lo lee? Aquel no puede convertirse jamás en el objeto de conocimiento. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dijimos. Porque no puede conocerse a sí mismo. Porque es el que conoce. Ya lo sabe. El ojo que ve no puede verse. O sea, no es reflexiva la cualidad. Ahora, en realidad, si el ojo que ve es la conciencia, Sí. no necesita verse, sabe todo. Bueno, este es el fundamento de todas las ramas del yoga. Es decir, yo puedo hacer un hecho reflexivo, puedo hacer un juego donde me separo de la realidad y la analizo, porque mi conciencia es limitada. Es decir, yo, por ejemplo, adopto un paradigma, el paradigma de la biología, y entonces empiezo a estudiar la célula de mi cuerpo, porque mi conocimiento es limitado. Entonces estoy haciendo un análisis de lo que está ahí afuera. Sí. Pero cuando hay una amplitud absoluta de la conciencia, entonces ya no hay conocimiento posible racional. Hay un conocimiento instantáneo de todo. A eso se llama omnisciencia. La omnisciencia. Omnisciencia es cuanto, a medida que la conciencia se va ampliando, el conocimiento está, digamos, no hay sujeto y objeto. O sea, el objeto, que es lo que está ahí afuera, cada vez se va achicando más, y el sujeto, que es el que conoce, cada vez se agranda más.
pero se va manifestando la conciencia, porque naturalmente sabe todo. Bueno, no, es al revés. La conciencia está, la conciencia está. La que va tomando el Buda, por ejemplo. Espera, la conciencia está acá. Ahora, la conciencia acá adentro está encerrada en una serie de temas inminentes. Mi conciencia está encerrada en la supervivencia, está... A ver, esto... Vamos a hacer. ¿Encerrada o está limitada? Limitada, está limitada por los prejuicios, está limitada por un montón de situaciones. Entonces yo, a medida que voy haciendo meditación, ejercicios, voy desapegándome, voy separándome un poco de mis cuestiones materiales, después me voy separando un poco de mis emociones y quizás me pueda separar también un poco de mi cuerpo, es decir, en realidad mi conciencia excede a mi cuerpo. Bueno, la práctica de yoga lo que busca es que esta conciencia se vaya ampliando y absorba todo lo que hay alrededor. Entonces, todo lo que hay alrededor ya no es más objeto, forma parte de mí. Cuando digo mí, no digo solo esto. Estoy diciendo, estoy diciendo más allá del universo. hasta donde llegue, hasta donde llegue. Yo creo que la conciencia, lo que estaba pensando acerca de esto, no es una meditación. Es como, porque viste que con las meditaciones a veces tenés como esa sensación de que tenés como una sensación de infinitud, como que no termina algo. Y yo creo que la conciencia después desaparece, si volvés a sacar la conciencia plana, le llamo yo, porque estamos más en el plano del mundo. Pero cuando se, ¿cómo se dice? Cuando hay Dos dimensiones, sí. Dimensiones, pero como, sí. Un plano. Sí, una cosa es plano y la otra es la que tiene profundidad. Claro, ¿No? Cuando estás en esa sensación de profundidad, hay veces que estás más y menos. Por eso yo creo que la conciencia es virtual. Es como una cavidad que es virtual, como el estómago, que si estás vacío está así, si está lleno está así, se puede agrandar o no. Sí, mira, hay un experimento muy fácil para hacer. A ver. Martillate un dedo y vas a ver que lo único que vas a ver es tu dedo. Ah, sí. Es tu dedo. Sí. Entonces, bueno, el dedo está bien. Mi cuerpo más o menos anda bien, pero tengo una molestia por acá. Ya la conciencia está alrededor, pero hay algo que lo focaliza acá. Si estoy todo bien, pero hay, qué sé yo, hay un ruido por allá, entonces mi conciencia ya está puesta allá. Y vivimos así, vivimos Bueno, Freud decía focalizando ¿cómo se eso. llama eso? Cuando decía consciente e inconsciente, él no hablaba tanto de la conciencia como del inconsciente, intentaba condicionar la conciencia, pero lo trabajó como si fuera un tema de la memoria. Él decía que la conciencia era todo lo que estaba en el foco de la memoria, pero que había un lugar, que era el preconsciente, que con un poquitito de esfuerzo podría venir a la conciencia. Y el inconsciente que necesitaba mucho esfuerzo, o a veces no pasaba nada, por más esfuerzo que hiciera. Bueno, es muy coherente con Es esto como, que estamos claro, hablando. es como que hace Sí. como un tema, como un tratado de la memoria Sí. en realidad. Bueno, acá, claro, es más que memoria, ¿no? Bueno, él decía así. Bueno, depende cómo defines la memoria. Pero Depende- ¿qué hace que vos tengas más o menos conciencia? ¿Quién regula? Hay otros sujetos que regulan. Regula a ver, la ¿Qué puedo ver conciencia, y qué no? El ¿Por qué? discernimiento. la conciencia, Pero hay digamos, una cosa que hace que Sí, hay algo que digamos activa. así, si no hubiera nada que la perturbe, la conciencia sería infinita. Seríamos todos infinitamente omniscientes. Sí. Estoy en este paradigma, ¿eh? Sí, sí. No me pregunten lo que yo pienso, yo después hablo de lo que pienso. Estoy describiendo este paradigma. Seríamos omniscientes y seríamos todos uno. Los que relatan las experiencias, los jnani yogi que relatan experiencias, lo mismo pasa con los bhakti yogi, esas experiencias extremas, en el cristianismo también, es una conciencia de unidad. Todos somos uno, no hay distinción. No soy yo distinto de vos o de cualquier objeto, de cualquier ser. Soy uno con todo eso.
Bueno, eso es la conciencia que dejó de estar perturbada. En realidad, el achicamiento de la conciencia es por perturbaciones, por preocupaciones, por atenciones de cosas inminentes que se va focalizando, se va achicando. Me gusta comparar la conciencia con las lentes de las máquinas de foto. Ah, Normalmente, nosotros estamos con un teleobjetivo. Estamos mirando un pedacito así chiquitito de la realidad. Cuando meditamos, empezamos a hablar, a tener un gran angular. Vemos un poco más. Bueno, estos seres iluminados ven 360 grados y sin límites. Esta sería una metáfora de lo que estamos hablando. ¿Cómo saben estos seres iluminados, o sea, los yogis, cómo saben que se iluminaron? Porque el otro día estaba leyendo justamente, no sé, de qué yogi, que, bueno, tal yogi que se iluminó el tal año. ¿Cómo sabe que se iluminó? Es una experiencia. Mirá, Por ahí después se ilumina más. bueno, que- es como el Vaticano para santificar, ¿me entendés? Y pero ahí depende de otro. Para Lo que yo santificar es leí- otro el que santifica. Hasta donde yo leí, cuando el tipo se ilumina, dice que se mata de la risa, porque se da cuenta de la estupidez que estaba cometiendo hasta ese momento. Ah, sí. Sí, porque dice que es tan obvio, tan obvio, tan obvio. Y siempre estuvo adelante. No es que hay que hacer un esfuerzo para llegar a tener no sé qué. No. Es, como dice acá, es el no esfuerzo, es el soltar. Y todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. No es que tenés que llegar a algún lado, no, ya estás. ¿Y por qué no cuentan eso? Digo yo, no es más fácil. No, lo cuentan. Lo Están- dicen, esto pero es. nosotros Cuando No lo Esto leemos. es. lo que pasa es que por la razón es la que no nos deja. Esta es la forma de decirlo, porque no hay otra forma. Fíjate vos, no hay una explicación racional, porque si hubiera una explicación racional, estamos hablando del nivel de la razón. Y estas cosas no están en el nivel de la razón, están en el nivel de la intuición. Entonces, ¿cómo te lo explican? Te tienen que tocar. Bueno, en el Zen, por ejemplo, en el budismo Zen, el budismo Zen es interesante. Los tipos tenían, ahora ya no. Pero en un ashram estaba el maestro Zen y estaban los discípulos. Entonces, el asunto es cultivar el estado de alerta. Porque cuanto más alerta estás, tu conciencia está más ampliada. No es una alerta tenso, sino que es una alerta relajada. Entonces, el maestro se acercaba sigilosamente por detrás de los alumnos con un palo. Y entonces le pegaba, pero en serio, le pegaba un palazo fuerte. Si el alumno estaba alerta, lo esquivaba o lo paraba. Pero si estaba con sus pensamientos, le llevaba un palazo que después ya de ahí aprendía. Esa es la rapidez que tienen los japoneses cuando paran así, paran a cualquier golpe. Sí, ¿no? o lo esquiva, ¿no? Lo esquiva. Pero si el tipo estaba pensando lo que qué sé yo qué, se había ido, entonces le daba el palazo. O sea, esto es el estado de alerta relajado. Nosotros no estamos nunca, salvo muy raras veces, en estado de alerta relajado. Es decir, cuando no estamos ocupados haciendo algo, concentrados, salimos de la concentración y empezamos con fantasías, asociaciones, ensoñaciones, vamos, venimos. Bueno, eso es el teleobjetivo. Estamos mirando un teleobjetivo que vamos pasando así. Y la realidad tiene 360 grados. Ahora, ¿cuánto más fácil entonces para llegar a iluminarse es aislarse del mundo, no? No. No sería mi al contrario, Sí. al contrario. Yo creo que es Con incómodo los sentimientos porque, que te deben frenar. porque es hasta ver lo que sienten los demás. Mirá, tengo otro Es cuentito como una zen. vista al De total. los demás, pero siempre y cuando no estés involucrado sentimentalmente con los Tengo demás. otro Ah, no, pero cuentito está zen para focalizado. eso. Resulta que había un monje budista que iba desnudo y lo único que tenía era un sutra, un texto del Buda, ¿no? Tenía un cuadernito con los textos del Buda, un taparrabo. Entonces pidió asilo en un palacio
Y el príncipe le dijo que sí, le dio asilo. En medio de la noche se desató un incendio en el palacio y se quemó todo. Se quemó el palacio y tuvieron que salir todos rápidamente. Y el monje perdió la Biblia. Y cuando salió estaba a la puteada porque había perdido la Biblia. Y el príncipe decía, bueno, no, se te quemó el palacio, bueno, no importa. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Por más que practiques y si te aislás del mundo, podés conservar el apego por cosas más estúpidas, más mínimas y seguís teniendo apego. O sea que la única manera de lograr esto es en el mundo, en el mercado, como dice Osho. Es decir, en el mercado es donde practicás el desapego. Y las situaciones de desapego son las más difíciles. Situaciones difíciles son las que te llevan al desapego. ¿Sino qué? ¿Cuándo vas a practicar como hay que hacer si no es en medio del calor de una situación real? Si no es todo intelectual. Todo intelectual. Yo estoy desapegado, a mí no me importa nada. Bueno, tengo muchos casos de eso para contar, de gente que hablaba del desapego, pero en una situación de opulencia, en todos los sentidos. Decía, no, yo puedo desapegar de esto perfectamente. Bueno, dale, hacelo, abandonar. No abandonen todo, abandonen un poquito nada más, ¿viste? Y no. O sea, pero igualmente medio... siguen siendo cosas materiales. No. A lo que voy es que cuando están en medio de los sentimientos, es mucho más difícil. Por eso digo que aislarse. Porque por más, o sea, cuando tenés o hijos o pareja o algo al que te aferrás mucho sentimentalmente, o sea, es mucho más difícil así que aislándote. Sí. Jesucristo habla de eso. Deja a tu madre y a tu padre, Sí. toma tu cruz y sigue. Sí. Muchas de estas cosas tienen. Igualmente yo creo que Jesús cuando habla de eso es metafórico. ¿Cómo le dijo a los discípulos? Pero es metafórico. Lo tenían que Es seguir. muy metafórico, sí. Como le dice a los discípulos, ¿no? Como le dijo, Cuando habla Jesús. Así como está, bendecible. Sí. ni siquiera dejó de pedirse a Porque los padres. Había uno que quería un velorio, no ¿no? era- Se le había muerto el padre, dejá que los Dejá que los muertos muertos entierren a los muertos sus y toman muertos. tu cruz y siguen. Sí. Sí, está buenísimo. Los muertos entierran a sus muertos. Está bien. Entonces, a ver. Bueno, hay más de estos acá. Esta cita de Alan Watts. Bueno, me parece hermosa esta. A ver, ¿quién la lee? Vamos a leerla. ¿Quién la puede leer? Todos los escritos místicos son, en realidad, instrucciones. No se trata de intentos de describir al universo, de describir a Dios, de describir la realidad absoluta. Todo místico sabe que eso es imposible. La misma palabra misticismo proviene de la palabra griega mielen, que significa guardar silencio. Guardemos silencio y miremos, entonces comprenderemos. Porque las instrucciones dicen que hay que escuchar y observar, detenerse, observar y escuchar, y ver lo que sucede. Eso es yoga. Tan solo no digas o lo echarás todo a perder. Que está hablando de pensamiento acá. Claro. En cuanto empezaste a hablar, empezaste ya a recortar. Empezaste a recortar. Sí, el hombre contemporáneo tiene pánico al silencio y al vacío. Sí. Pánico, ¿no? Y a quedarse quieto. Para quedarse quieto también. Ahora, con enfermedades, Bueno, la actividad mental esa que hablábamos recién creo que viene de ahí también, ¿no? Viene de ahí, o sea, es preferible una actividad mental espuria antes que la nada. Y vos sabés que yo pienso que tiene algo que ver. ¿Vos te acordás del existencialismo? ¿Te acordás de la nada existencial? Sí. Bueno, yo creo que esa angustia que postulaban los existencialistas, la angustia existencial frente a la nada, Bueno, creo que eso tiene... apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero creo que tiene que ver con esto.
O sea que una forma de evitar esa nada es atiborrándonos de pensamientos. Y ya tenemos un entrenamiento. Ya es muy difícil dejar de pensar. Es decir, cuando dejamos de hacer cosas, automáticamente clic y empieza la batidora. Sí. Y ya tenemos. Ahora, ¿podés estar en silencio, sentado, quieto, sin pensar ni hacer nada? Simplemente estar sentado. La palabra zazen, que es con lo que en el Zen designan la meditación, quiere decir simplemente sentarse. Simplemente Se sentarse. escribe así, Sa con Z, sa, se. Las dos están. Y dice que es simple. No, sepa. Porque dice simplemente sentar. No, pero que vos te das cuenta Que no es de la distorsión que tenemos en la Sí. cabeza. ¿Qué puede haber más simple que estar sentado y en silencio y sin pensar? Es muy simple, pero es imposible. Inténtenlo y van a ver que es imposible. Sí, sí. Y bueno, después vienen los métodos de meditación. Un mantra, visualizaciones, la vela, son todos trucos para que la mente, que está acostumbrada a andar a 1000, se focalice en algo y baje un poquito. Sí, sí, antes de ir por la autopista, carril rápido, va por el otro carril. Por el lento, claro. Todo bueno, tratás de que Y no va- vaya por la autopista, sino que... Sí, Y así, yo por lo menos mis pensamientos los veo así, sí, sí. cuando los observo. No, Pero cuando va por el carril sí. rápido, después veo que pasó al otro, ¿viste? Y después trato que vaya por el camino con piedra, ¿viste? Pero no... Está buena. Ah, los piquetes me faltan. Te tengo que poner el nombre ahí. Bueno, vamos a dejar esto porque me gustaría que encaremos la lección. Se cortó la luz. Se cortó. ¿Internet? Sí, o sea, cuando se cortó el otro, después se A la luna de Córdoba. ¿Cómo? La luna de Córdoba. No debe tener internet. No, está mal mirando. la comunicación. A ver. Pero anduvo, ¿no? Esta es la que el otro día se te había roto. Ah, sí. Ah, sí. Pero no le pasó nada, por suerte. Yo la reparé. Ah, ¿la llevaste a Sí, reparar? llamé a un chico que vino divino. ¿Le había entrado un virus o algo así? ¿Una cosa? No sabemos en realidad qué pasó, pero se había roto un driver. El driver de conexión, justamente. No. ¿Está hablando? Está buscando. No, está apagado, si está buscando, está apagado Skype, así que no. ¿Está buscando línea o está buscando lo que le dije que Y busque? debe estar reparando. No puede. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Sí. ¿Vos querés acceder a la No vas a versión poder, no diaria? vas a poder. Vamos a apagar esto. ¿Te ayudo, Rubén? ¿Te ayudo? Creo que no. Pues, ¿Cómo que? ¿Se conectó? Sí. Lo dice. Sí, está conectado. ¿Y apareció? Sí. Actualizar arriba de la página. Pero ese no sale. Sí, por eso me parece raro, pero. Sí, pero Skype está conectado, está verde. Porque. Sí. No, Cerrar y volver a Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, a ver. Formas de yoga. La lenteja total, ¿no? Vamos a Jnana Yoga.
aparecen palabras en sánscrito. No son muchas y están muy vinculadas. Una de estas palabras es vijnana. Jnana es conocimiento. Es el conocimiento, en realidad, jnana designa el conocimiento directo, el conocimiento intuitivo. Y vijnana, que es la palabrita que figura acá, esta, designa al conocimiento racional. O sea que jnana y vijnana van a ser dos palabras que vamos a usar en este contexto. Bueno, acá voy a empezar a hablar desde acá, en nuestro cursor. El jnanim, o sea, el yogi que practica jnana yoga, utiliza dos instrumentos. Estos dos instrumentos tienen un nombre en el contexto del Samkhya. ¿Dónde fuiste? Acá estoy acá. Ah, Uno de estos instrumentos es Buddhi y el otro instrumento es Manas. ¿Alguien se acuerda, puede decir algo de estos dos instrumentos de los que ya cursaron Patanjali? Buddhi era el conocimiento y Manas la mente, ¿no? O la conciencia. ¿Qué era la conciencia, la mente? Buddhi no era la inteligencia. Sí, intelecto lo traducíamos. Intelecto. ¿Pero qué? A ver, un poco más. Ahondemos un poquito más. Buddhi era como que tenía doble cara, Sí. que venía como que podía vincularse con lo de arriba, que está Manas, que es el más grande, Sí. y después estaba en contacto con todo lo sensorial y todo lo... No, espera, lo que dijiste está bien, pero te equivocaste un nombre. Buddhi, habíamos dicho que era como una bisagra, Sí. que era capaz de conectarse con el Purusha, o sea, con la parte espiritual, y también con todas las otras estructuras de conocimiento que venían debajo. De esas estructuras de conocimiento, debajo del Buddhi está Manas. Manas. Ahora, ¿cuál es el rol de Manas dentro del Samkhya? Sí, Manas está abajo. La mente. ¿Cómo se llamaba? A ver, ya sé con qué te estás confundiendo. ¿Cómo se llamaba? Habíamos definido un aspecto global, como una especie de plano de comunicación de todos los seres, del cual Buddhi era un pedacito de eso. Era más diferenciado. Sí. ¿Cómo se llamaba ese plano? Yo pensé que No era Manas, no, pero se parece, por eso te lo confundiste. Tiene una grafía parecida. Mahat. Más Mahat. el grande. El grande. Mahat. Que ahí apareció toda la teoría de Sheldrake con los... De los monos. con la de los monos. Sí. O sea que hay una transmisión de conocimiento por vía no se sabe qué. Y bueno, esto lo había postulado el Samkhya hace más de 2000 años, que hay un plano en el cual estamos comunicados. Bueno, Buddhi es como una especie de vasija que toma un poquito de ese plano. Como si yo te dijera, me acerco al mar con un balde y agarro, lo lleno con agua. Bueno, lo que hay adentro del balde es mar, pero está contenido en un recipiente. Buddhi es lo mismo respecto de Mahat. Bueno, Manas, entonces, ¿qué era Manas? A ver, ahora que ya sabemos qué es Mahat, ¿qué era Manas? Bueno, Manas es la razón, es la razón, pero no la razón intuitiva como Buddhi, sino que es la razón lógica, que ordena los datos de los sentidos, que los clasifica, los analiza,
les da un sentido, les da una organización y permite sacar conclusiones. La razón es manas. No entiendo. ¿No? ¿Preguntas? Entonces este ñaña yoga trabaja mucho Con la Sí, nota. Perdón, si decíamos que el Buddhi era el intelecto, estamos haciendo como contradiciéndonos porque ahí dice poder intuitivo, Buddhi, y estamos hablando de manas como razón inspirada, Sí. y no como algo analítico, algo... No, la palabra intelecto es una pésima traducción del Buddhi. Es una pésima traducción del Buddhi. Podríamos decir, Buddhi es el órgano de la intuición. Ok, hay cambio. El órgano de la intuición, aquello que uno conoce de un golpe. Es una forma de conocimiento, Sí, perfecto. pero no es un conocimiento analítico como Manas. Manas quiere desmenuzar todo y llegar al ladrillo más pequeño y a partir de ahí reconstruir todo. O sea, es analítico. En cambio, Buddhi es sintético, capta todo, pero no lo puede describir. No lo razona, No lo razona. no lo pasa por la Por razón. lo que vimos antes en la poesía que leímos, que dicen, esto no puede ser expresado con palabras. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo expresa el silencio. Bueno, Buddhi es ese que está manifestando eso. Buddhi está diciendo, mira, no te lo puedo decir. Te escribo la poesía si querés, pero no puedo hacer más por Claro. vos. A ver si- Bueno, entonces estos son los dos instrumentos que utiliza el Jnani Yoga. Una razón trabajada, pulida, Sí, ¿eso cómo se llama? razón trabajada y pulida. Sin traducción. Buddhi es Buddhi, ¿no? Buddhi o Buddhi. No hay tutía. No. Es, no a sé. ver, Einstein Sí, elaboró la teoría de la relatividad, sí. que es un aparato, una catedral matemática. Es un despliegue matemático impresionante y llegó a una conclusión, Sí. ¿no? Una conclusión muy simple, ¿no? ¿Y cómo se le ocurrió? ¿Sabes cómo se le ocurrió? Cuando era adolescente se estaba afeitando un día y de repente le vino esta idea. ¿Qué vería yo en el espejo si el espejo se aleja de mí a la velocidad de la luz? También, qué pensamiento. Se le ocurrió eso. Sí, y entonces ¿qué vería? ¿Y qué hizo? Como tú y Claro, trabajó porque sobre la eso. luz que se refleja Sí. es luz. Se refleja y vuelve. Ahora, si eso que está ahí reflejándose se aleja de mí a la velocidad de la luz, ¿qué vería? Ah, está bueno eso. Y pero hay cosas que uno no puede ver, porque vos no tenés... No, Claro. pero seguir el razonamiento. Es, digamos, me vincula a algo que se mueve, que se llama luz, que se mueve a una cierta velocidad. Eso me permite ver mi imagen. Ahora, si eso que en lo que me estoy viendo se aleja de mí justo a la velocidad de ese medio, ¿qué veo? No, porque ella tenía, el conocimiento yo lo tenía de la luz. Claro, porque Claro, ya está claro. el conocimiento. Claro. Entonces, Claro. ¿No? Ya estaba aplicando el conocimiento. Claro. Pero después el resultado fue tac. Sí. No, esa fue la intuición que tuvo. Es Cuando una se intuición. fue a hacer el doctorado, se acordó de eso y bueno, desarrollo. claro, Desmenuzó. Claro. desarrolló, en fin, todo lo que vino después, ¿no? Pero eso primero es una intuición. Esa es la ¿Y intuición. pero cómo se acordó de esto? Después viene todo el aparato, De memoria. el aparato racional, todo lo que aprendió de matemática, de física, todo ese andamiaje para explicar esa cosa y sacar conclusiones. Pero lo primero fue una intuición. Y lo que dicen es que la ciencia se mueve por intuiciones, no se mueve por la razón. Lo Es que decir, que pasa los es que científicos, el que elabora una teoría, primero tiene la intuición Claro. y después elabora la teoría. sí, que también por Claro, porque tiene que comprobarlo. Claro, el método es así. Postulo una hipótesis, ¿no? Y después empiezo a tratar de demostrar que esa hipótesis es verdadera. Claro. Si logro demostrarlo, lo publico. Entonces, todo lo que está alrededor van a tratar de demostrar que es falsa.
Bueno, si nadie puede demostrar que es falsa y yo demostré que es verdadera, entonces vale. Ese es el método científico, Sí. ¿no? Pero empieza, ¿cómo empieza? Con algo que a mí se me ocurre postular. Y en realidad no es que se me ocurre. Dicen que es una intuición, que tienen los investigadores, ¿no? Me parece que la cosa es así. Bueno, vamos a probar a ver si es así o no. Entonces, esa prueba y error que dicen Sí. del laboratorio, Bueno, eso viene después. Eso viene después. porque hay cosas que resultaron así de No, prueba. hay cosas que son casualidades. Sí. Hay cosas que son La casualidades. penicilina. Sí. Cómo encontraron cómo descubrieron la radioactividad. Claro. Madame Curie, ¿ustedes se acuerdan de la anécdota? Sí. Se encontraron una piedra rara Cada película. que resulta que era uranio, pero no sabían qué era. Después la guardaron en un cajón. Y en el mismo cajón habían guardado películas fotográficas. Y cuando las fueron a revelar, encontraron que estaban todas veladas. Claro, uno hubiera dicho que porquería que me vendieron. Pero los tipos empezaron a investigar y se dieron cuenta que esa piedra emitía partículas que impactaron sobre la película. Y entonces entraron a investigar y descubrieron el uranio, descubrieron la Eso es casualidad, ¿no? Eso es una casualidad. Claro. Ahí no hay Claro, ilusión, ahí hay una casualidad. Hay una casualidad. Sí, pero algo hizo que ese investigador, o sea, ese suceso, De despertar. Claro. Porque tiene Ah, ganas de sí, investigador. bueno, genial. O sea, Claro. Otro tira las películas la y naturaleza. Por eso, digo, uno tira la película y le va a protestar a la que te la vendió. ¿Cómo se llamaba el que descubrió la luz alternada? Tesla. Es lindísima la historia. Ese tipo, El reloj. pero ese tipo es muy especial. El reloj. Ese Y hay tipo que es estar muy bien. especial. Pues ese tipo estaba buscando el espíritu, Sí. Ese tipo estaba buscando el espíritu ¿Ah, sí? con aparatos, sí, Hay sí. que ir a buscar. Sí. Hay una película sobre la historia de él novelada. Es está. muy interesante, muy Es interesante. el de los sombreros. Que No sé, no sé. sí, la figura que lo presenta él. Viste que se armó como una especie de laboratorio enorme que tenía como un Sí. reactor adentro. Sí, Y no sí. sé, jugaba con un montón No, de avanzó cosas. muchísimo. El tipo hizo avanzar la ciencia muchísimo. Sí. Muchísimo, Yo muchísimo. no vi la película de él. Bueno. Hay que ver dónde está. Vamos a los pasos. A ver, sí, vamos bien. Vamos a los pasos de la práctica del Jnana Yoga. Lo primero es este deseo de liberación. O sea, el Jnana Yogi está buscando liberarse ¿de qué? A ver, liberarse de qué? Dolor. Del sufrimiento, del dolor, de hacer una vida mejor para él, para quienes nos rodean. Si no existe ese deseo, entonces no tiene sentido todo. Está claro eso, ¿no? Si no está ese bichito, No hay motivación. no hay motivación. Que supuestamente Buda empieza por ahí. Claro, claro, está muy bueno eso que dice, claro. Está muy bueno, porque Buda, la historia de Buda viene al caso. Buda era un príncipe Sí. que vivía en un palacio con todos los lujos, mujeres, comida, tenía todo. Hasta que de repente se encontró, el padre no quería que saliera del palacio y se encontró con un moribundo, uno que estaba en un